Estamos teniendo una serie de reflexiones sobre el libro de Jonás y el tema principal es la gracia de Dios. Y bueno, la verdad es que de la gracia se podría hablar quizá muchas cosas, podríamos enfocarla desde muchos puntos de vista, y yo estaba buscando una definición de lo que podría ser la gracia y me vais a permitir que lea en unas palabras que la definen, ¿no? Gracia es el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente a las personas hacia Él. Lo voy a leer otra vez. Acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente a las personas hacia Él. Y el libro de Jonás es como un río de gracia, ¿no? Un río por el que la gracia fluye. Cuando Sergio hablaba del capítulo primero, vimos cómo Jonás huye y es perseguido por la gracia de Dios. Dios lo persigue, Dios lo busca, Dios lo llama. El capítulo 2 vimos a Jonás en una situación de muerte, en una situación en la que cae a lo profundo del mar, en el que clama a Dios, y la gracia de Dios lo salva. Hablábamos de salvados por la gracia. Dios le da una segunda oportunidad a Jonás para que recapacite, para que reflexione, y según lo que vemos en el capítulo 3, Yolanda nos habló de que Jonás fue transformado por la gracia. Jonás aprovechó la segunda oportunidad que Dios le dio y fue transformado, por lo menos aparentemente. Y Nínive también aprovechó esa segunda oportunidad que Dios le dio y también fue Nínive transformada. Y hoy vamos a hablar del capítulo 4. El capítulo 4 habla de un desafío, de que Dios desafió a Jonás por gracia. Vamos a ver qué podemos aprender de este capítulo 4 de Jonás y qué es lo que tiene que decirnos hoy a nosotros, ¿no? Y en primer lugar, yo creo que lo primero que a mí me llamaba la atención cuando leía el capítulo 4 es que es un capítulo 4 sorprendente en el sentido de que quizá no debería estar ahí, ¿no? Ese capítulo 4. Yo creo que sobra. Bueno, yo no creo que sobra, sino que una primera lectura podemos decir, bueno, pues es como que esta historia debería haber terminado en el capítulo 3, ¿no? Jonás ha recapacitado, Jonás ha vuelto, ha predicado en Nínive con gran poder, Nínive entera, desde el rey hasta el último de los súbditos, se arrepienten, Dios acepta el arrepentimiento, Dios perdona a Nínive, y tenía que haber acabado con una especie de fueron felices y comieron perdices, y Jonás regresó a su tierra contento hablando de las maravillas de Dios, ¿no? Pero no. Lo que ocurre es que dice en el capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. La mayoría de versiones, de traducciones, habla de que Jonás se enfadó muchísimo hasta el punto de desear la muerte. Pero también dicen algo más, no dicen solamente que Jonás se enfadó. Dice, por ejemplo, en la versión de Dios habla hoy, dice, a Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. En la nueva versión internacional dice, se disgustó mucho a Jonás y se enfureció. La palabra dice, le invadió un profundo malestar y se enojó. En la Biblia de las Américas habla de que desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. La mayoría de comentaristas hablan de ese gran enfado de Jonás, de un enfado descomunal. Pero yo creo que hay algo más, ¿no? De hecho, en las traducciones que hemos leído habla de enfado y algo más. ¿Qué pasaba por la mente de Jonás? ¿Qué pasaba por la mente de Jonás? Aparte del enfado. Y yo estaba pensando
en que cuando una persona está muy, muy enfadada, como se supone que estaba Jonás, pues te entran ganas de gritar, te entran ganas de romper cosas, te entran ganas de pegar patadas, de cerrar la puerta y dar portazos. El cuerpo te pide justicia, el cuerpo te pide venganza, pero no te quieres morir. Una persona muy, muy, muy enfadada no se quiere morir. Y eso me hacía pensar, ¿no? Y bueno, la palabra en hebreo, ya sabéis que para que un predicador tenga credibilidad, tiene que hablar algo un poquito de hebreo o de griego, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he estado mirando por alguno de los comentaristas y habla de que la palabra que se escribió en hebreo y que se traduce por enfado y tal, es una palabra que significa cualquier emoción fuerte de sentido negativo. Y en esa emoción fuerte de sentido negativo podría encajar una profunda depresión. Y si el sentimiento de Jonás, aparte de enfado, también tenía una depresión fuerte, ahí sí que podríamos entender que Jonás llegará a desear la muerte. Yo creo que Jonás, aparte de que estaba enfadado con Dios, Jonás estaba profundamente desilusionado con Dios. Había cosas que no entendía de Dios. A Dios él lo amaba mucho, pero no llegaba a entender algunas de las cosas que estaban pasando. Y eso le llevaba a un conflicto serio, que le hizo caer en la depresión y en el enfado también, pero en la depresión. ¿Por qué Jonás se sentía así? Pues mirad, Nínive era la capital de Asiria, y Asiria lo podríamos llegar a considerar hoy en día como un estado terrorista. Eran unos brutos, podríamos decir. Producían masacres, siempre que conquistaban algo, masacraban a la población, y si alguno consideraba sobrevivir, bueno, les hacían una cantidad de barbaridades que no os podéis imaginar. No se trata solamente de que Jonás pensaba, y lo pensaba realmente, que Nínive merecía el castigo de Dios por cómo eran, sino que había algo más ahí detrás. Mirad, antes de que Jonás fuera comisionado por Dios para ir a Nínive, lo que nos cuenta la palabra, no en el libro de Jonás, pero sí que en otros libros de la Biblia, nos cuenta de que Jonás era un profeta en activo del reino del norte. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14 y versículo 25, nos dice que Jonás era profeta durante el reinado de Jeroboam II. Entonces, realmente en ese texto no se nos habla de cuál era el mensaje de Jonás, no se nos dan muchos detalles, pero sí que sabemos por el mensaje del resto de los profetas. Cuando nosotros estudiamos el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Abdías, ellos tienen más o menos un sistema o un mensaje patrón que entendemos que también sería el mensaje de Jonás. Ellos denunciaban las injusticias del pueblo, ellos denunciaban la idolatría del pueblo, pedían o exigían de parte de Dios arrepentimiento, y en caso de que no hubiera arrepentimiento advertían de que iba a haber un juicio de Dios. El reino del norte había ido de mal en peor, cada rey era peor que el anterior, y muy probablemente Jonás estaba advirtiendo a los israelitas de ese juicio que cada vez faltaba menos en llegar. Asiria estaba conquistando territorio hacia donde estaba Israel, y Jonás, yo creo que sospechaba, más que sospechar, tenía la tremenda convicción de que Asiria iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para ejercer el juicio sobre Israel. Entonces ahí vemos a Jonás no solamente enfadado porque Dios perdonara un estado tan malo, sino que Jonás tenía ahí en su corazón su querido Israel,
el pueblo amado por Dios, su querido Israel, el pueblo amado por él mismo, donde estaban sus amigos, donde estaban sus familiares, donde estaban sus recuerdos de la infancia. Todo eso Jonás lo tenía ahí y él, yo creo que tenía una tremenda lucha con Dios. Por un lado estaba el amor a Dios y por otro lado estaba el amor a su propio pueblo. Por un lado estaba la justicia de Dios, que debía castigar a Nínive, y por otro lado él sabía que estaba la misericordia de Dios, que seguro que los perdonaba, o que muy probablemente quería perdonarlos. La semana pasada Yolanda, cuando hablaba de esta historia, decía que era parecida a la historia del hijo pródigo. ¿Os acordáis? Este hijo que abandonó a su padre, que se marchó lejos, y cuando volvió, esa segunda oportunidad, el padre le abrazó, le besó, le puso el anillo, lo volvió a entrar en su familia. Jonás aprovechó esa segunda oportunidad, ¿no? De la misma manera que Nínive. Pero recordad que en esta historia del hijo pródigo había un hermano mayor que no se alegró del arrepentimiento y de la vuelta a casa de su hermano pequeño. Y yo creo que en este capítulo 4 Jonás hace de hermano mayor, de no hacer fiesta por un pecador que se arrepiente, ¿no? Entonces Jonás está en el capítulo 3 es como el hermano pequeño, y en este capítulo 4 es como el hermano mayor, ¿no? Que en vez de alegrarse, ¿os acordáis? No quería ni siquiera entrar en la fiesta. Jonás tenía un conflicto con Dios, y yo me pregunto, ¿no? ¿Quién hoy en día, quién no tiene un conflicto con Dios, ¿no? Bueno, quizá las personas que no piensan en Dios no tienen conflictos con Dios, para nada, pero cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú le buscas, cuando de verdad quieres que el reino de Dios se instale en la tierra, a veces tienes conflictos con Dios, porque Dios ha prometido cuidar de nosotros, cuidar de los tuyos, y a veces vemos situaciones como por ejemplo la que estamos viviendo ahora, donde montones de cristianos se quedan sin trabajo, donde montones de hijos de Dios están sufriendo enfermedad, están sufriendo muerte, y no entendemos por qué Dios actúa o permite ciertas cosas. Dios ha prometido justicia y vemos cómo los malos se salen con la suya y los buenos sufren y los malos se salen con la suya. Dios ha prometido estar con nosotros siempre, pero muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos angustiados, nos sentimos desamparados y nos enfadamos con Dios, nos desilusionamos a veces con Dios, incluso podemos llegar a desear la muerte, como Jonás deseó, ¿no? Y nos encontramos con la reacción de Dios ante esa manera de comportarse de Jonás, ¿no? Y yo pensaba, a ver, si yo fuera Dios, pues yo a lo mejor tampoco me hubiera dado tanto mal con Jonás. A ver, Jonás se le había mandado una cosa, al principio parece que no quería, pero al final Jonás hizo su trabajo, predicó de cine, lo hizo todo perfecto, la gente de Nínive se convirtió, la conversión fue auténtica, porque Dios ve los corazones y vio que el arrepentimiento era auténtico, salvó a Nínive, que era lo que Dios quería, y bueno, Jonás se enfadó, se entristeció, y quizá Dios podía haber pensado, bueno, pues oye, ya se le pasará, ¿no? Ya se le pasará, pero no. Dios es un Dios que nos busca. Dios es un Dios que no nos quiere dejar tal y como estamos. La gracia de Dios, ya hablaba Yolanda la semana pasada, la gracia de Dios nos transforma. Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos. Y Dios no podía permitir a Jonás, con esa perspectiva, con esa mirada tan corta. Dios quería cambiar a Jonás. Dios quería desafiarlo para que viera las cosas de otra manera. Y se acerca a Jonás y le dice en el versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enfadas tanto, Jonás? Hay un versículo en el Salmo 40 que me gusta mucho, que da como la imagen de cómo es Dios, ¿no? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios no es alguien que está distante, Dios es alguien cercano, que se preocupa por nosotros, que se preocupa por Jonás, ¿no?
y se acerca a Jonás y le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y Jonás, ¿cómo responde? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Dios había dado un periodo de gracia de 40 días. En el capítulo 3 y versículo 4, un periodo de 40 días. Jonás, su predicación fue: en 40 días Dios va a destruir la ciudad si no os arrepentís. Y cuando Dios decidió suprimir el castigo, yo creo que Jonás aún tenía ahí como una pequeñita esperanza de que quizá el arrepentimiento de Nínive no fuera suficientemente intenso y que quizá, a lo mejor, probablemente, Dios al final ejecutaría su juicio y su querido Israel sería salvo, o por lo menos tendría un poquito más de tiempo para arrepentirse y para escuchar el mensaje de arrepentimiento. Pero por otro lado, yo creo que Jonás pensaba que al final Dios iba a perdonar la ciudad. Y ahí está, las afueras. Dios se había acercado a él y le preguntó: ¿por qué te enfadas tanto? Y la respuesta de Jonás es: que no quiero saber nada. Y se fue allí a la ciudad a esperar a ver qué iba a pasar, sin muchas esperanzas, ¿no? Y Dios otra vez vuelve a tomar la iniciativa, ¿no? Dios quiere que Jonás vea las cosas desde otro punto de vista. Y parece que las palabras no funcionan y Dios cambia y dice: voy a cambiar la manera de enseñarte. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Por fin me sale algo bien, pensaría Jonás. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios vuelve a tomar la iniciativa. Preparó Jehová Dios una calabacera, y Dios preparó un gusano, y Dios preparó un viento recio. Dios, yo creo que quería llevar a Jonás a un punto para enseñarle algo especial. Y yo creo que Dios no es que disfrutara viendo a Jonás sufrir. Lo que pasa es que en aquel momento era totalmente necesario que Jonás pasara por esa experiencia. Y yo pensaba en nuestras situaciones, en nuestra vida, en nuestro propio contexto, que a veces es necesario que Dios permita determinadas circunstancias, o es necesario que directamente Dios provoque determinadas circunstancias para cambiar nuestra perspectiva, para que de una vez por todas aprendamos a quitarnos esas gafas de cerca que llevamos, esas gafas cortas, y podamos ver las cosas con la perspectiva de Dios, ¿no? Y Dios le dice a Jonás en el versículo 10, pero a ver, ¿no te das cuenta, Jonás? Tuviste tú lástima por la calabacera, y en el versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, esa ciudad tan grande. Mirad, Dios se preocupa por las personas, Dios llora por las personas. Al principio de la Biblia, al principio de la historia, en Génesis 6, cuando va a ocurrir el diluvio, cuando Dios le encarga a Noé que construya su arca, dice que cuando, en el capítulo 6, versículo 16, que cuando Dios vio la maldad de la tierra, le dolió en el corazón. Muchos años después, cuando el reino de Israel, cuando el Estado de Israel iba de mal en peor, pecado, después más pecado, más injusticia, más idolatría, el juicio se avecinaba y el corazón de Dios, en Oseas 11 dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Así es Dios.
Ese Dios, creador del cielo y de la tierra, en un determinado momento de la historia se hizo hombre en Jesús. Jesús anduvo predicando, anduvo enseñando, anduvo sanando enfermos, anduvo resucitando muertos, y cuando estaba a punto de morir, dice que salió a las afueras de Jerusalén, subió al monte, en un monte desde donde se veía la ciudad, y lloró sobre ella. Dios no es un Dios indiferente. Dios es un Dios que sufre. Dios es un Dios que llora por la gente. Le duele el corazón. Y Dios quería que Jonás aprendiera estas cosas. Y además no solamente Dios es un Dios que sufre, sino que Dios veía a los ninivitas. Dice, pero si son como niños. ¿No te das cuenta, Jonás, que no saben distinguir? Dice, son 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Hay pecado? Sí, y no hay excusa para el pecado. De hecho, Dios dijo que iba a haber un juicio. Pero ahí está la compasión de Dios. Dios sabe que las personas actúan, pues precisamente porque si conocieran realmente la dimensión del amor de Dios, si conocieran realmente la dimensión de la misericordia de Dios, de lo que es la justicia de Dios, la gente no actuaría de esa manera. ¿Por qué actúan así? Porque son como niños que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Y Dios quería hacerle entender eso a Jonás. En un momento crítico en la vida de Jesús, cuando Jesús le estaban clavando en la cruz, cuando estaba sufriendo de una manera terrible, su oración era, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Este es el corazón de Dios. Jonás predicó, y lo hizo muy bien, pero Jonás predicó sin amor, y Jonás predicó sin compasión, y Dios no lo podía dejar así. Dios desafió a Jonás por medio de una tormenta, desafió a Jonás por medio de un pez, por medio de una calabacera, porque él quería que Jonás llegara a ver el mundo como lo ve Dios. Jonás fue desafiado por Dios a cambiarse las gafas. Me gustaría leer un texto que he leído en un comentario y que me gustó mucho, lo voy a leer tal y como está. Si tu compasión va a reflejar la de Dios, debes abandonar tu cómodo mundo de protección tu cómodo mundo de protección personal. La compasión de Dios supuso que Él no pudo permanecer sobre el círculo terrestre y solo sentir lástima por nosotros. Él bajó, asumió la naturaleza humana, literalmente se puso en nuestros zapatos y caminó con nosotros. Si tienes un amigo que está pasando por un difícil momento, no te ocupes tanto que no puedas pasar tiempo con él. Camina con él a través de su sufrimiento. Sin duda vas a llorar, va a doler. Eso es precisamente lo que Dios hizo por ti. ¿Qué pasó con Jonás? Porque el capítulo 4 termina simplemente con una pregunta de Dios hacia Jonás. ¿Y Jonás qué respondió? Pues no hay respuesta. Y ¿sabes por qué? Porque yo creo que en cierta medida nosotros también somos Jonás. Cada uno tiene que escribir el final de esta historia. Y hay dos probables finales. Uno, Jonás siguió luchando con Dios, Jonás siguió desilusionado con Dios, Jonás siguió deprimido porque no entendía el por qué Dios tenía tanta compasión por la gente que era mala. Y Jonás continuó siendo un amargado el resto de su vida. O quizá Jonás se dio cuenta de su pecado, de su falta de confianza en Dios, de su falta de amor por las personas. Quizá Jonás se arrepintió, quizá Jonás se dio cuenta de que era ciego y ahora podía ver. Yo creo que este es el reto, este es el desafío de Dios. Vamos a aprender a mirar las cosas como Dios las ve. Vamos a aprender a tratar a las personas como Dios las trata. Vamos a aprender a mirar el pecado como Dios lo ve. Y vamos a aprender a tener la compasión
y la misericordia que Dios tenía por las personas. Amén. Vamos a orar un momento. Señor, te damos muchas gracias porque podemos aprender de esta historia que para ti las personas son lo más importante, Señor. Ayúdanos a ver a las personas que no te conocen, Señor, como tú las ves. Con dolor de corazón, Señor, ayúdanos a hablarles con amor, a hablarles con compasión. Ayúdanos a buscar oportunidades para poder hablarles de tu perdón. También advertirles de que hay un juicio, Señor, de que tú no puedes permitir ni tolerar la injusticia, pero que tú siempre tienes la mano tendida para el arrepentimiento, la mano tendida para la compasión. Y Señor, que ante todo tú quieres salvar y que es tiempo de salvación. Gracias por el ejemplo de Jonás, Señor. Y muchas gracias porque todavía hoy podemos acercarnos a ti, Señor, y darte muchas gracias porque tú has cambiado nuestra vida como cambiaste la de Jonás. Muchas gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.